Desde Italia hasta Minneapolis, pasando, como no, por la Unión Europea, se suceden los ataques a Bitcoin, que parece haya salido ganador en la ruleta de soluciones al problema fiscal que los ahoga a todos ellos. En Italia, por ejemplo, Meloni, que nos caía bastante bien, ha anunciado impuestos más altos a las ganancias de Bitcoin. La Fed de Minneapolis, pues hay varias reservas federales, por su parte ha publicado un paper que indica que incluso en un mundo con inversores medio inteligentes, el gobierno y solo el gobierno está capacitado para mantener un déficit permanente. Eso sí, siempre y cuando no exista en el mercado un inútil trozo de papel llamado Bitcoin. En opinión de los autores, Amol y Erzo Ludmer, es necesario prohibir dicha cosa inútil que en su inutilidad es capaz de impedir al gobierno más importante del mundo de ver cada vez más dinero de forma permanente. Así que habría que prohibir este activo o al menos meterle un impuesto calculable con una sencilla fórmula. Me pregunto si el resultado que les sale es uno aceptable para los bitcoiners o si por el contrario llevará a un incremento notable de los bitcoins perdidos en accidentes de barco. Así que Minneapolis, Italia y, como he dicho, la Unión Europea. Y desde la Unión Europea encontramos un paper, que es en el que me quiero centrar, un paper publicado por dos analistas asesores del Banco Central Europeo, titulado The Distributional Consequences of Bitcoin, que significa algo así como las consecuencias de la distribución de Bitcoin. Sus autores son Ulrich Binseil, Ulrico para los amigos, y Jürgen Schaff, Jorge. Concretamente a Jürgen, o Jorgito, lo conocerás de otros trabajos como el publicado en 2022 en el que planteaba que tras la caída del precio de Bitcoin, este se encontraba en una consolidación previa a su caída hasta cero. Por suerte, los asesores no cobran por tener opiniones acertadas. Y visto que el precio de Bitcoin un año después de esta gran predicción está cerca de máximos otra vez, ahora publica este otro estudio en el que aborda el impacto de Bitcoin en cualquier sociedad, independientemente de la actitud que los participantes en dicha sociedad tengan hacia Bitcoin, es decir, el impacto de la mera existencia de Bitcoin en una economía. Si Bitcoin no muere solo, habrá pensado Jürgen, habrá que matarlo. Así que da like si te gustaría ser asesor a cargo público y veamos lo que plantea el estudio. El paper está dividido en tres partes. La primera, y menos importante, trata el uso, valoración y el impacto de Bitcoin en la democracia. Digo que es la menos importante porque realmente aquí tratan temas que ya hemos visto otras veces, aunque bueno, lo comentaré brevemente. La segunda, que se vuelve más interesante, trata el impacto en la economía de que exista Bitcoin. Y la tercera es directamente un intento de justificar moralmente el robo de la propiedad ajena. Épico. Bien, en mi análisis, como he dicho, voy a pasar rápidamente por la primera parte y pondré el foco en la segunda y tercera. Así que veamos qué nos dicen Jorgito y Ulrico. Primera parte. Comienza didáctico el estudio explicando que Satoshi propuso una solución a un problema que realmente no existe. Vaya por Dios. Concretamente, citan a Satoshi cuando dice: el coste de la mediación en cualquier transacción aumenta los costes de la misma, limitando el tamaño mínimo práctico de la transacción y eliminando la posibilidad de pequeñas transacciones ocasionales. Y hay además un coste más amplio por la pérdida de capacidad para realizar pagos no reversibles por servicios no reversibles. Este es, efectivamente, uno de los problemas que comparte Satoshi al abogar por la creación de un sistema de pagos que no requiera de un tercero de confianza. Esto, no obstante, explica el estudio, no es un problema real. Dicen, pues cito, no hay necesariamente un mediador y esos costes que comenta Satoshi no son reales. Y he de decir que estoy totalmente de acuerdo con Jorge y Ulrico. Este es quizás el problema menos conocido, aunque no por ello inexistente, que podría solucionar Bitcoin. Y no está a día de hoy solucionando a una escala siquiera relevante. Ahora, sobre otros problemas que Bitcoin soluciona y que están más presentes en las narrativas que circulan sobre Bitcoin, es decir, lo que se suele decir que Bitcoin soluciona, como que te protege frente a la devaluación arbitraria de la moneda fiat o que permite enviar pagos desde y hacia donde los sistemas actuales no permiten, cosa que seguramente Jorge y Ulrico deberían saber, pues se dedican a algo que tiene que ver con pagos para algo que se llama el Banco Central Europeo, pero bueno, parece ser que esta parte no
computan, o también podrían haber abordado la cuestión de que Bitcoin permite hacer pagos de valor céntimo precisamente porque no hay un tercero mediante. Pero sobre todos estos problemas que viene a solucionar Bitcoin y que son más conocidos, no dicen nada. Luego pasan a la cuestión de la valoración de Bitcoin. ¿Cómo valorar Bitcoin? Dicen. Un activo que no da intereses, no da dividendos, no tiene flujos similares y que lleva pues 15 años sin darlos. O sea, Bitcoin nunca ha dado esto. O sea, no hace falta tratar este tema, ya lo sabe todo el mundo. Pero bueno, imagino que el Banco Central Europeo paga por palabras. A este respecto, encuentran que la mayoría de analistas y bitcoiners valoran Bitcoin porque es escaso y comparten un montón de análisis de distintos ejecutivos y celebrities, algo que la verdad me parece bastante random meter en un paper. Pero bueno, en cualquier caso está totalmente carente de originalidad y en este sentido de decir que tanto Ulrico como Jorgito me defraudan. Además concluyen con que esta valoración centrada en la cuestión de la escasez, carece de fundamento, pues dicen, hay incontables activos en la Tierra cuya oferta es finita y no se espera por ello que su valoración crezca eternamente, como por ejemplo los sellos. Y a ver, es triste tener que repetir estas cosas a estas alturas, 15 años, ¿eh? 15 años lleva esto. Pero bueno, a ver, lo comentaré por si me oyen tanto uno como el otro. La valoración de Bitcoin no depende únicamente de su escasez. Esto ya casi lo sabe cualquiera. Pero incluso si nos ceñimos a este aspecto de Bitcoin, a este único aspecto de Bitcoin, la cuestión de que es escaso, su valor viene de ser un activo escaso, sí, y demandado, con una escasez que además no es simplemente una escasez que está ahí, sino que además es una escasez que es confiable, es decir, una escasez en la que se puede confiar que se va a producir, gracias a todos los halvings que hemos visto, en los cuales efectivamente esa escasez se ha venido acentuando. Y además es un activo que está en competencia con otros activos que existen y que tienen peores características o que ofrecen menor confianza. Por esto, Bitcoin tiene valor. Y por mucho que digan que hay otros activos escasos, como los sellos, por ejemplo, no es así realmente. Sellos se pueden hacer más, sellos se pueden falsificar. O incluso si no se pudiera hacer esto, un sello es menos útil que Bitcoin como almacén de valor, pues un sello es corrompible, es perecedero, es difícil de mover y por tanto será menos demandado para servir como almacén de valor. La primera parte de este estudio concluye hablando de la importancia supuesta de la legislación gubernamental para Bitcoin. Una sección que entiendo tiene sentido para los autores, pues si crees que Bitcoin no vale nada, tendrás que atribuirle el valor de alguna manera y supongo que lo atribuyen a la actitud que tienen los distintos gobiernos respecto a Bitcoin. Pero bueno, en la conclusión volveremos al aspecto legislativo con Bitcoin. Así que pasemos a la segunda parte, que es donde encontramos un poco más el meollo de la cuestión. Segunda parte. En esta parte tratan de analizar el impacto que tiene en una economía el que un activo suba de precio. Y hacen esto en función de si dicho activo mejora la productividad en la economía o si genera un efecto riqueza en los que tienen dicho activo. Por ejemplo, para que se entienda mejor, Apple es una empresa que inventa el smartphone y como inventa el smartphone sube la productividad en las economías. Y al tiempo, Apple, como es una empresa que tiene acciones y tiene accionistas, pues al subir de precio al proveer de esta solución, mejora las perspectivas de riqueza de sus accionistas, mejora o crea, digamos, este efecto riqueza en sus accionistas, que ven como el precio de algo que tienen sube de precio y entonces ahora se encuentran que son más ricos y así disfrutan de ese efecto riqueza. Entonces, para este análisis, lo que hacen los autores es que presentan 3 posibles casos, bueno, realmente presentan 5, pero hay 2 que no son muy relevantes, y en estos análisis, en estos estudios o en estos casos, lo que hacen es abordar supuestos que van desde un activo que mejora la productividad, pero no genera un efecto riqueza en la sociedad, hasta uno que genera efecto riqueza, pero no genera productividad. Y tratan de ver qué impacto tendría cada uno de ellos en una economía. ¿Qué macroimpacto debería tener esto? Bien, el primer caso que plantean es el de un activo que mejora la productividad de una economía. Perdón, es que este es muy bueno. Mejora la productividad de una economía, pero el precio del activo en sí mismo no se ve afectado por haber provisto a la sociedad de mayor productividad, porque aquello que produce la mejora en productividad no cotiza. Por ejemplo, esto se daría si el gobierno mejora la productividad. O sea, lo que plantean es un caso
que es como, bueno, yo qué sé, a ver, los unicornios existen también, ¿no?, en la ficción, bueno, pues tienen que ponerlo un poco por eso, porque plantean un caso en el que la productividad de la economía sube gracias a algo que hacen los gobiernos. Como los gobiernos no cotizan, no tienen acciones, pues nadie disfrutaría del efecto riqueza de que tu gobierno ha mejorado la productividad de la economía, pero sí que habría mayor productividad sin efecto riqueza. Bueno, este es un caso que ponen que jamás se vio, jamás se verá, pero ahí está. El segundo caso que plantean es el que he comentado, por ejemplo, de Apple. Un caso en el que un activo mejora la productividad de una economía y además ofrece el efecto riqueza. Pues al mejorar esa productividad, gana de precio, gana de valor y eso crea un efecto riqueza en aquellos que tienen acciones. Así que asumiendo, dice el paper, que las acciones de la empresa en cuestión están distribuidas mayoritariamente, pues esto, digamos, no sería ni malo ni bueno para una economía, porque por una parte tendríamos un impacto en la productividad, sube el efecto riqueza, la gente compra más cosas, pero hay más cosas porque hay más productividad, así que digamos tendría un efecto positivo pero neutro en la economía en el sentido de que no provocaría inflación. Ante este caso, que ellos plantean como el caso óptimo, habría que preguntarse, bueno, ¿cómo se mide esa mejora en productividad? Es decir, ¿cuánto ha mejorado la productividad de la economía el hecho de que Apple inventase el iPhone? Y también habría que preguntarse a qué se refieren con que las acciones de una empresa en particular estén distribuidas de forma mayoritaria. Pues yo no tengo acciones de Apple. Imagino que no todos los americanos tienen acciones de Apple. Si las acciones de Apple suben de precio, eso le vendrá bien a quienes tienen acciones de Apple y les vendrá mal a quienes no tienen acciones de Apple. Esta parte es interesante por lo que viene a continuación. Pues el siguiente caso que plantean dentro de su estudio es el caso en el que se produce un efecto riqueza, es decir, la gente se siente más rica porque participa de un activo que sube de valor, o sube de precio, pero no se produce ese incremento en la productividad para la economía. El caso de Bitcoin, dicen, es uno en el que la inversión está desvinculada de cualquier caso de uso y puede entenderse que produce un aumento de la riqueza sin aumento del potencial de producción. Y este caso, consideran, sería negativo para la economía. Obvio, porque crearía efectos riqueza, es decir, crearía gente que se sentiría muy rica, porque si compraste Bitcoin a $100 y ahora vale 60.000, pues dirás, hostias, soy millonario. Bueno, pues crearía efectos riqueza en las personas sin mejoras en la productividad. Así que habría más dinero en la economía para gastar, pero no habría más bienes y servicios, por lo que se produciría inflación. No dicen en el paper, no lo dicen, tienen el decoro de no decirlo, no dicen que Bitcoin sea el causante de la inflación reciente, porque sería la mofa, pero sí que apuntan a que esto sería una posibilidad. Y tampoco son en el paper capaces de alojar en su mente la idea de que un activo que permite ahorrar es la semilla que toda economía necesita para crecer. Sin ahorro en un bien que almacena valor, no hay inversión en capital. Cuanto más sirva para efectuar ese ahorro, mejor se ahorra y mejor le va a esa economía que tiene más capacidad para invertir en capital. Si tú crees que los bitcoiners no ahorran, bueno, tú pregúntale a cualquier bitcoiner si desde el momento en el que pasó a ser bitcoiner ahorra más. No te sorprenderá descubrir que efectivamente ese es el caso. Un buen dinero incentiva al ahorro. Y a pesar de los efectos negativos que los autores encuentran en que Bitcoin suba, o mejor dicho, que el euro baje contra Bitcoin, conceden que el Banco Central, cualquiera, poco puede hacer, pues, cito, la identificación de las burbujas de precios de los activos, o más en general de los aumentos significativos del precio de los activos que no van acompañados de un aumento oportuno del potencial de producción, constituye ya un reto analítico, por lo que no es de extrañar que tampoco exista un consenso claro sobre la forma en que los bancos centrales u otras autoridades macroeconómicas deberían abordar las supuestas burbujas especulativas. Así que llegan a la conclusión de que Bitcoin sube de precio sin razón, sin sentido, y que ante esta subida sin razón de Bitcoin nada pueden hacer los bancos centrales ni las autoridades macroeconómicas. Y llegan a esa conclusión y supongo que por esto la tercera parte del estudio trata de justificar el quitarte directamente tu Bitcoin. Pero antes de entrar en esta tercera parte, te comentaría que, bueno, igual llegados hasta aquí te interesaría plantearte la idea de comprar Bitcoin y si quieres hacerlo, te recomendaría hacerlo a través del sponsor de este vídeo, Relay. Relay permite la compra de Bitcoin de forma sencilla, rápida y segura. En un momento estás comprando Bitcoin
y al momento siguiente, básicamente, tienes Bitcoin en tu cuenta. Ofrece muchas ventajas en el sentido de que Bitcoin está en Suiza, o sea, Bitcoin Relay está en Suiza, así que no te da tantos problemas como te puede dar el comprar Bitcoin en la jurisdicción en la que tú ahora mismo habites. Y además, Relay te permite hacer compras periódicas en Bitcoin para que de forma sencilla todos los meses puedas comprar Bitcoin. Y si has comprado Bitcoin con ellos y ya custodias tu propio Bitcoin, quizás, por lo comentado anteriormente, te vendría bien custodiar este Bitcoin de manera que esté muy seguro, y la mejor manera de hacer esto sería hacerlo en un monedero frío que tú controles, y para esto yo recomiendo una Bitbox, que es un dispositivo muy sencillo de usar para guardar tu Bitcoin de forma segura. Te permite obtener este dispositivo de forma muy rápida, en un par de días lo tienes, y guardar tu Bitcoin en él es cuestión de también minutos. Así que míratelo si buscas una forma segura de guardar tu Bitcoin y de perderlo en un accidente de barco si es que se diese el caso. Bien, pasemos a la tercera parte. Cito: la riqueza en Bitcoin tiene, como cualquier riqueza, efectos positivos de consumo en los propietarios de Bitcoin. Al mismo tiempo, dado que Bitcoin no tiene impacto en el potencial de producción de la economía, estos efectos positivos de consumo deben ser a expensas de algún otro uso del Producto Interior Bruto. Vemos aquí, muy obviamente, el keynesianismo en su más pura expresión. Ahorrar es malo, el dinero, al fin y al cabo, nos lo podemos crear nosotros solitos, así que ¿por qué vas a dedicar nada al ahorro? Todo lo que sea dedicar al ahorro es malo para tu bienestar, por alguna razón. Esto, claro, tiene como efecto, el que exista Bitcoin me refiero, tiene como efecto que haya menor inversión en la economía, eso dicen, aunque como he comentado antes, para invertir antes hay que ahorrar, salvo que lo hagas con deuda, pero claro, si toda la inversión es deuda, luego sabemos lo que pasa. Bien, este efecto que ellos ven en Bitcoin, en que Bitcoin crezca de precio, implica que hay menor inversión, lo que implica menor crecimiento, lo que también repercute negativamente en el bienestar de los que no poseen Bitcoin, de los no coiners, y de los que llegan tarde, que tendrán que gastar su dinero trabajado en comprar Bitcoin. En su estudio, estos autores muestran que conforme Bitcoin sube de precio forever, una tesis con la que estoy de acuerdo, aunque debo reconocer que me sorprende que tomasen esta dirección a la hora de escribir el paper. Bueno, aunque muestran que conforme Bitcoin sube forever, los bitcoiners irán vendiendo parte de su Bitcoin, de su stash, a los bitcoiners tardíos, que en su paper asumen que serían todos los que no tienen Bitcoin ya. O sea, en su paper lo que hacen es dividir el mundo en dos, los que tienen Bitcoin ahora y los que tendrán Bitcoin mañana. Bueno, pues asumen que todos estos que no tienen Bitcoin ya serán los que tengan Bitcoin mañana, y por tanto los bitcoiners originales, los que ya tienen Bitcoin, conseguirán hacerse con más activos dentro de la economía, a base de vender su Bitcoin a precios más caros y dedicar ese nuevo ingreso a comprar otros activos como casas y demás, hasta que llegue un punto de equilibrio en el que todos tengamos una similar cantidad de Bitcoin, o al menos un valor similar, entiendo, en Bitcoin. Vamos, que una parte de la población, en opinión de estos autores, habría tomado un riesgo a la hora de comprar Bitcoin en el origen y habría acertado con su apuesta, habiendo comprado algo que la gente ha empezado a valorar más y por tanto ha subido de precio. El resto del mundo, que llegaría después, habría aceptado menos riesgo, pues habría esperado más para estar seguro de que la tesis de Bitcoin era aceptada y por tanto recibirá por ello menor rentabilidad por su apuesta. Pero esto que parece normal para cualquiera que sea una persona normal, ellos tratan de explicar que sería algo terrible para la economía. Cito: estos efectos redistributivos se consiguen mediante la disminución del consumo y la riqueza de quienes inicialmente no poseen Bitcoin, que deben dejar de comprar patatas, por ejemplo, para comprar Bitcoin de los bitcoiners. Es como llenar un cubo vaciando el agua de otro. Los rezagados tienen que ceder en beneficio de los primeros poseedores. Este tipo de redistribución de la riqueza, por alguna razón, les parece fatal, les parece terrible para una economía, algo que es curioso porque una redistribución de la riqueza basada en impuestos y dirigida por el gobierno les parece totalmente ok. Y también es curioso que esta sea la conclusión a la que llega el paper, pues es la conclusión opuesta a la que llega otro estudio recientemente publicado, este no por analistas del Banco Central Europeo, sino por profesores nigerianos, en el que hablan de las bondades de Bitcoin para solucionar la desigualdad, la falta de inclusión y la pobreza en su país. Bien, Jorge y Ulrico cierran su artículo por todo lo alto
pidiendo a los no coiners, es decir, a esos bitcoiners rezagados, que se rebelen frente a este futuro en el que se verán obligados, en su opinión, a comprar Bitcoin a precios mucho más altos y hagan uso de una de las herramientas más queridas de la democracia, que propongan leyes contra Bitcoin que prevengan que éste suba de precio o directamente que consigan que Bitcoin desaparezca. Y ante este llamamiento por parte de Jorge y Ulrico, me pregunto, ¿qué hará la gente? ¿Confiar en que el gobierno acabará con este activo inútil que podría seguir creciendo de valor indefinidamente? ¿O si, como dijo Satoshi, sería inteligente comprar un poco por si acaba siendo aceptado? Y antes de cerrar, dejadme comentaros que podéis suscribiros a la newsletter del podcast. Hay una newsletter a la que os podéis suscribir en la página web del podcast, del canal, unpodcastsorbitcoin.com, y ahí recibiréis un mail mío los sábados. Está totalmente grabado en piedra, que este sábado viene un artículo sobre los mongoles, así que apuntaos para recibir cómo el dinero papel acabó con China y con la invasión mongola de este país. Recuerda que si quieres guardar tu Bitcoin de forma segura, puedes hacerlo en una Bitbox, y que si no te sientes muy tranquilo guardando tú mismo tu propio Bitcoin y prefieres a alguien profesional, pues sería bueno entonces que mirases OnRamp, que te permite hacer esto usando un servicio de terceros, pero que son varios terceros, 3 en este caso, y que están en diferentes jurisdicciones. Al final será mucho más difícil que se pongan de acuerdo todas las jurisdicciones para decidir qué hacer con tu Bitcoin, si es que decidiesen hacer algo con él. Y cerremos con la necrológica inversa, que es una de las novedades de esta nueva temporada, y es que no sé cómo se llama esto, pero básicamente este año, como ha nacido mi hijo recientemente, vamos a pasar de las necrológicas a tratar la gente que nació en cada día. Y da la casualidad de que en el día de hoy nació Alfred Nobel, el que dio luego título, ¿no?, al premio Nobel, que ha sido recientemente concedido a Daron Acemoglu, que escribió un libro sobre por qué mueren las naciones o por qué fallan las naciones, que es muy interesante, y os quería preguntar simplemente si queréis que haga algo sobre esto, porque molaría, pero también sería un poco de trabajo. Ahí queda.